Empieza Co-Founders, el podcast de negocios y tecnología con Facundo Mauricio y Roger Pastor. Co-Founders, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Facundo? Excelente, Roger. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo venimos la semana? Pues a full, porque es una de estas semanas que está todo el mundo a tope, corriendo como pollo sin cabeza. Pues sin parar, sin parar. Pero bien, estamos bien. No se puede estar mejor. Hoy ves que no estamos situados donde nos sentamos normalmente, porque hoy es de esos podcasts en los que tenemos invitado. El placer de tener un invitado. Y además hoy tenemos un invitado de lujo. Como siempre. Como siempre. En Co-Founders. Como siempre hoy. Siempre lo decimos que es de lujo. Acá, como siempre lo decimos. Sí, pero el de hoy es de lujo. El de hoy es de lujo especialmente. No, pero que no se nos ofendan los anteriores, que son todos de lujo. Exacto. Entonces, hoy vamos a presentar a Albert Cervera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Roger. Encantado de tenerte por aquí. Pues para mí también, la verdad. Vamos a saludar, aparte de a ti, también vamos a saludar a Vito Corleone, que lo tenemos aquí detrás. Está en otra ubicación. Hoy está cuidando al entrevistado. En un bosque, sí, en un bosque como medio mágico, bueno. Entonces, Alicia en el País de las Maravillas. ¿No? Algo tiene que ver contigo, quizás, ¿no? Sí. Bueno, vamos a explicar brevemente quién eres y después nos lo explicas tú más. Porque me dices, ¿cómo me vas a presentar? Yo te presento. Venga. Eres una persona que nos conocemos desde hace muchos años. ¿Sí? Que estamos en la órbita del uno y del otro, con sus aventuras, cada uno. Y te pasa un poco como a mí, que cuando te dicen, bueno, ¿tú qué haces en la vida? ¿No? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué es lo que haces? Te cuesta mucho definirte, ¿no? Yo te he seguido en varios proyectos muy interesantes. Has pasado por consultoría, has pasado por dirección de proyectos de turismo, por dirección de proyectos artísticos, ¿no? Y ahora estás desde hace un tiempo por tu cuenta, volando, experimentando con esto que es ser creador en YouTube. Te sientas en esta mesa con casi 10.000 seguidores en YouTube, que después nos contarás cómo has conseguido esto, porque me parece alucinante. Y estás haciendo contenido, creo que empezaste muy bien, empezaste de una forma sin saber muy bien cómo, y la vida te está direccionando hacia, cuéntamelo tú, es decir, naturaleza, humanización, qué pasa con las personas, que yo creo que esto en el momento en el que estamos, con Facundo lo hablamos muchísimo, de inteligencia artificial, de cómo la tecnología impacta en nuestras vidas y en nuestros negocios, estás como picando en un clavo que de repente estás viendo que hay mucho resultado por aquí, ¿no? Va como a contramano, podríamos decir. Sí, todo el mundo habla de inteligencia artificial y tú hablas de personas. ¿Qué significa esto, Albert? Uy, empezamos fuerte, con la pregunta. Bueno, yo busco lo natural, volver a lo natural. Parto de la base que como sociedad hace como 200 años que de alguna manera tomamos un camino que desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, nos hemos torcido un poquito. Entonces nos hemos alejado de nuestra parte natural, de nuestra conexión con la naturaleza y desde nuestra conexión como seres humanos, o sea, nuestra manera de vincularnos con las personas, de cómo habitamos, etcétera, etcétera. O sea, esto es un sinfín de cosas que nos hemos alejado y de alguna manera me gusta trabajar como para ir a esa mejora de la calidad de vida de las personas a través de entender cuáles son nuestras necesidades más esenciales y más naturales. ¿Nos estamos desconectando como seres humanos? Sí, vale. Total. ¿Y qué precio pagamos como seres humanos por esta desconexión? La infelicidad. Somos una sociedad totalmente depresiva. Desconectada, sin objetivos, con vacío existencial. Ese yo creo que un precio bastante caro. La verdad. Sobremedicada también para llenar el... Para intentar no ver, digamos, esa sensación. Y aquí nace este proyecto que es Symbiotia, que lo lideras tú, lo pilotas tú, que intenta reconectarse, ¿no? Buscar esta conexión, pero lo haces a través de documentales. Explícanos esto un poco. Bueno, es compleja la historia. La historia es muy... Es que es una buena historia. Es una buena historia. Cuéntanos todo y exagera. Pues mira, Symbiotia surge después de haber estado viviendo 6 meses. Que no sé si esta fase la conoces tú, pero estuve viviendo 6 meses en el bosque. Sí que la conozco. Yo he estado muy conectado con la naturaleza desde muy pequeñito. Ajá. Pero eso, digamos, 6 meses en el bosque fue como sentir una energía brutal y decir, bueno, todo esto que yo de pequeño siempre me había sentado bien, veo que está ocurriendo algo, vamos a ponernos a investigar y por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quise llevar como esta sensación, ¿no? Esta conexión con la naturaleza hacia los entornos más vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí, y cuando hablo de entornos vulnerables, me refiero a residencias de mayores, hospitales, lugares donde estás encerrado
en paredes, muchas veces con incapacidad para moverte, pero también incluye las oficinas de empresa. Es decir, al final también estás 8, 10 horas o las que sean. Eso me ha parecido curioso, que toques como ambos espectros de, ¿no? Como... Para mí son lo mismo con necesidades distintas, pero al final estás en un lugar que no es natural para el ser humano y que tiene un impacto en ti. Entonces, todo lo que puedes hacer, además, aparte estás pasando muchas horas de tu vida. Claro. Algunos están las 24 horas y quizás para el resto de su vida. Entonces, y no se han tenido en cuenta cómo mejorar la vida de estas personas. Entonces, para mí surge un poco de esta frustración de que el mundo se ha hecho feo. Y cuando digo feo... Y ya cuando digo feo no es una cuestión estética decorativa, sino es un lugar no sano. Y entonces se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo reconectamos a estas personas? Pues bueno, hay muchísimas cosas. O sea, ahí es donde empieza mi camino y donde se va abriendo. Y me mencionabas que qué pintan los documentales en todo esto, ¿no? Yo inicié sobre todo tocando los espacios físicos, ¿no? Es decir, estás en un hospital, yo creo que estaremos todos de acuerdo que tú entras a un hospital y no dices, oh, qué lugar más maravilloso para obtener salud, ¿no? Porque se supone que si vas a un hospital vas a recuperar la salud, ¿no? No es lo que piensas, ni por el olor, ni por el ruido, ni por las luces, ni por... Es decir... A veces ni por el trato. Sí, a veces ni por el trato. Bueno, el trato seguramente es lo mejor. Aquí rompo la lanza por el colectivo sí, pero médico. Ni mucho menos vamos a culpar al personal sanitario, porque el personal sanitario hace un trabajo espectacular, pero el sistema está montado de tal manera que un médico o una enfermera a lo mejor tiene 30 segundos, un minuto para poderte atender y no puede empatizar contigo si tienes 30 segundos. Claro. Yo me acuerdo una cosa que me decías, hablando de los hospitales, me decías, es que tú te sientas, ¿no? Tú vas a los momentos más importantes de la vida de una persona, quizás, que es cuando estás esperando unos resultados, cuando te los acaban de dar, cuando has tenido un accidente o tienes algún tipo de dolor o de enfermedad, que estás ahí, que la incertidumbre, estás rodeado de incertidumbre. En estos momentos estás en una silla de plástico fría a más no poder, con una luz blanca, si tienes suerte que el fluorescente no centellee, ¿no? Pues tienes suerte de que esté bien, y en un ambiente hostil, frío. Sí. Y estos son los momentos más importantes de tu vida muchas veces, porque toda tu vida pasa por ahí en algún momento, ¿no? Y decías, ostras, esto tiene que cambiar. Y en esto... En eso estamos, sí. Y de ahí surge, ¿no? Lo que pasa es que a partir de allí se abre. Intento atarte también un poco lo que me preguntabas sobre los documentales, ¿no? Y os hago una breve historia, ¿no? De cómo surgió esto, para que un poco a mí me sigue sorprendiendo cómo la vida a veces, si sigues un poco el flujo de la vida, luego te das cuenta y dices, ¿dónde me está llevando esto, no? Sí. Nos cierran en la pandemia. Pues obviamente pues estoy encerrado en casa y no puedo. Soy una persona con muchas inquietudes que tiene ganas de hacer y digo, bueno, pues ¿qué hago, no? Pido a Amazon un trípode para el móvil y digo, oye, pues ¿sabes qué? Voy a explicar los proyectos que nadie los entiende. O sea, siempre he hecho la broma de que ni mi madre o ni mis padres entendían los proyectos que hacía. Y escritos en el blog y todo eso, yo siempre decía, no se entienden, nadie lo entiende. Entonces dije, pues voy a hacer un vídeo para explicarlo. Y entonces en la pandemia empecé, sin yo tener ni idea, me grabé con un móvil, aprendí con un tutorial de YouTube a cómo editar vídeos y empecé a generar un par de vídeos y a partir de ahí me gustó. Me gustó y vi la potencia que tiene de comunicar emociones y demás a través del audiovisual. Aparte, como soy muy obsesivo, entré como en una locura de cómo pongo esta música, cómo pongo esto aquí, cómo pongo este mensaje, me puedes investigar como un loco. Un túnel de horas, ¿no? No, claro. Lo bonito de la pandemia, por decirlo de alguna manera, es que no tenía... eran gratis las horas. Es decir, por primera vez en mi vida podía dedicarle horas a cosas que en otro momento, pues con la aceleración y demás, no las podía hacer, ¿no? ¿Cuánto mejor sería el mundo si todos tuviéramos más de esos tiempos, ¿no? Para dedicarnos a explorar en vez de seguir en la dinámica de ir a la oficina y demás. Totalmente. Y entonces a partir de allí, pues bueno, pues empecé a hacer vídeos, empezaron a funcionar, empezaron a moverse y hay un pequeño salto en todo esto, ¿no? Yo estaba trabajando para crear un bosque terapéutico en El Bierzo. Y de golpe y digo, oye, deberíamos hacer un vídeo para un poco impulsar a que las instituciones se animen y empujen un poco este proyecto, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia, no se podía salir, me dan unos permisos para ir para allá y me cojo a un chico por internet, decía, oye, ¿me acompañas? Y grabamos un vídeo sencillito.
En el Bierzo. En el Bierzo. Entonces yo llego allá con esta persona que no la conocía para que me ayudase a grabar. Llego al Bierzo, me llaman de la televisión, me meten en un plato de televisión en directo y me presentan como director de cine que venía a preparar un documental para... Entonces, claro... Toda la presión. Toda la presión. En directo me empiezan a preguntar sobre un argumento que yo no tenía claro. No tenía argumento ni... Entonces, claro, me encuentro en este marrón. Es que me encanta. En este marrón. Pero yo dije, oye... para adelante. Para adelante, ¿no? Entonces, estuvimos 5 días, grabamos sin guión ni nada, y pasó una cosa muy bonita de grabar y demás, surgieron cosas muy chulas y yo dije, oye, venga, vamos a hacer un documental. Entonces, con lo que hemos hecho, vamos a trabajarlo muy bien. Me tiré 6 meses como un loco trabajándolo y surgió un documental, para mi gusto, pues oye, pues bastante bonito. Sí, sí. No, quedó excelente, hombre, muy bien. Se llama La llamada del bosque, para quien lo quiera ver. Y entonces allí se abrió como un camino, ¿no? que pensaba que era algo puntual y pues me viene acompañando en este camino y que va de la mano al final. Y es que realmente lo audiovisual, bien utilizado, ¿no? Tiene una potencia para todas las cosas que estoy haciendo y aparte que es que me lo paso bomba. O sea, es como es la suma de muchas... modalidades artísticas. Es que tienes música, tienes sonido, tienes imagen, tienes color, tienes fotografía, Claro. Y sobre todo para mí es una gran herramienta para transmitir emociones y para generar impactos en las emociones. Pero es un camino que ni tu formación, ni tu background profesional, no viene nada de ahí. O sea, te lo has inventado. No te lo has inventado. La vida te ha ido... Se ha abierto camino por este lado, ¿no? Sí. Lo has aprovechado y has entrado a tope. Sí, totalmente. Maravilloso. Es decir, Increíble. La mayoría de cosas que yo toco, si tuviese que buscar las etiquetas que salen en los códigos oficiales de Hacienda y demás, ninguno tiene nada que ver con mis estudios. Ah, claro. Y de hecho son todos muy cruzados y he tenido que pasar muchas veces por el síndrome del impostor, porque claro, estoy haciendo temas de diseño de espacios, obviamente todo esto con equipos especializados en cada una de las cosas, ¿no? Pero he tenido que pasar por ese síndrome del impostor muchas veces por el hecho de estar en... Y incluso... Pero volviendo al tema, es decir, el tema del Bierzo, todo es al final, porque ese documental aparece un montón de personas. O sea, es personas siempre. Siempre centras el tiro en la persona y en cómo estamos, cómo se tiene que reconectar. Esta reconexión entre las personas y la naturaleza es el tema recurrente que estás como Para buscando. mí siempre todo, ya sea un proyecto de consultoría, un proyecto de transformar espacios, un proyecto de audiovisual, siempre es ir a preguntar a las personas de la manera más pura posible para que ellos puedan realmente expresar cuáles son sus verdaderas necesidades. Intentar escarbar, porque normalmente las primeras cosas que decimos son mentira. ¿Sabes? O sea, entonces todo el proceso siempre es ir como a buscar lo auténtico. Claro. Que para mí es lo natural. Para mí lo natural es auténtico. Tienes que estar un rato con estas personas, como buscando, hablando, conectar, y al final termina saliendo, ¿no? Sí. Igual que cuando hacemos un proyecto que queremos transformar en un hospital, una residencia, si quieres que el personal, los pacientes se involucren, tienes que conectar y que realmente al final sientan que están en un espacio de confianza para poder expresarse de manera honesta. Al final, y esto lo hablamos mucho con Facundo y en otros foros también, que cualquier proyecto, cuando entro a colaborar ahora con alguna empresa o cuando he colaborado con equipos o mis propios equipos o lo que sea, al final se trata de un tema más de personas. Es las personas lo que tienes que balancear, diríamos. La tecnología, el proyecto de ingeniería, el proyecto médico, lo que sea. Esto va por encima, pero lo que hay por debajo es la raíz humana. Si no conectas con las personas, no funciona. Mira, ahora estamos viendo Ted Lasso en casa. No sé si lo habéis visto. Es una serie increíble. Que habla de esto, de cómo un entrenador de fútbol que no sabe nada de fútbol conecta con el equipo y va buscando, porque al final lo que tiene que manejar son emociones humanas, ¿no? Sí. Pues un poco... De hecho, para complementar esto que dices, Roger, o sea, yo cuando hago un proyecto, sobre todo me fijo muy claro un objetivo. Quiero impactar, por ejemplo, en una persona mayor que está en una residencia, quiero que tenga una vida digna, quiero tener un impacto positivo en ella. En el fondo a mí me da igual totalmente las cuestiones técnicas de lo audiovisual, de lo arquitectónico. Yo lo que quiero es qué herramientas puedo utilizar, pero mi foco es ese. Y yo voy como un cañón hacia allí. Entonces, todo lo que puedo utilizar para poder generar ese impacto, a mí es lo que me sirve para hacer los proyectos. Vale. Pero siempre mi foco es ese. Quiero mejorar la vida de esas personas. Y tú has desarrollado un método especial, ¿verdad? Para trabajar con esto. O sea, tienes como tu propio método en el cual hacen estas evaluaciones de los espacios. Y pero al final es dedicar tiempo. Vale. O sea, no hay una matriz muy rápida para mí, al menos yo no la he descubierto. Para mí es pasar tiempo. Sí que tengo ciertas formas, metodologías para poder llegar, ¿no?, a esa parte auténtica de las personas, pero hay que destinar tiempo, Vale. que es generalmente lo que no hacemos. Entonces,
Has utilizado la palabra impacto. ¿Qué impacto? ¿En qué impactas? ¿En la comunidad? Porque, por ejemplo, en la comunidad del Bierzo, yo pienso que solamente moviendo este tipo de comunidades que están un poco en la España vaciada, ¿no? Esto que no trabajas, estos documentales siempre son en zonas más rurales, ya tiene un impacto sobre la comunidad. ¿Pero qué buscas, además? ¿Comunicar lo que está pasando allí? A ver, cada proyecto tiene un objetivo. Es decir, depende de cada proyecto, tiene una cuestión que perseguimos, ¿no? O sea, no todos siguen una... Pero, por ejemplo, si transformamos una residencia de mayores, el impacto que quiero buscar es que estas personas tengan una vida digna el tiempo que vayan a pasar en la residencia. Sí, claro. Que no sea un parking de transición hacia otro estado, sino que sea el tiempo que estés allá, puedes maximizar tu calidad de vida, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de diálisis, pues bueno, pues qué necesidades tienen concretas las personas de diálisis, qué problemas se están encontrando. En la cuestión de los documentales, pues en este caso del Bierzo, pues una zona despoblada, donde se estaban dejando morir una serie de bosques, pues a partir de allí, oye, se empezaron a juntar, se pusieron en común. Lo que me gusta de estos documentales es que se pueden poner en común muchas entidades que de otra manera es muy complicado, si le pones esa intención, ¿no? Claro. Hicimos un proyecto en Burgos donde me dijo uno de los alcaldes, dice, es la primera vez que los 4 pueblos, que de alguna manera estamos peleados, nos hemos juntado por este proyecto. Es la primera vez que nos juntamos. Esto es la Qué magia. maravilloso. Es la magia. Pero claro, pero hay un objetivo, ¿no? Yo siempre digo, a mí lo que me importa es ese objetivo, no perderlo de vista. Bueno, cada proyecto tiene un objetivo. Interesante que te convertís como esta conexión que une, por ejemplo, en este ejemplo, a los 4 pueblos, ¿no? O sea, es este proyecto que es lo que los une, es donde encuentran este espacio en común. Es que vuelvo un poco a lo de lo que nos hemos desconectado. Si tú te conectas con la parte esencial de las personas, eso es. No hay problemas de política, de poder, ni de club de fútbol, o sea, ocultos, cuando conectas con la parte esencial, esa cosa lo tenemos en común entre todos. Cuando vas a algo como un poco más elevado, y no me estoy poniendo. Me estoy poniendo trascendental, pero eso traspasa y eso une, porque eso es lo que nos conecta a nosotros como seres gregarios. Para mí es el tema de la visión, ¿no? Y lo que dice Simon Sinek, que es el tema del Start with Why, todo esto. Si tú tienes claro el por qué haces las cosas, y esto lo hablo muchas veces cuando estamos hablando de temas del libro, de formaciones y todo, que es como, si tú tienes claro el porqué, pero el porqué de cualquier equipo, de cualquier empresa, incluso el tuyo propio, esto es lo que te aclara y te despeja el camino. Porque yo entiendo que en el momento que los alcaldes entienden cuál es el porqué de este documental o de esta actividad, se alinea todo. El problema es cuando yo no entiendo muy bien por qué lo haces, el otro no sé qué interés tiene. Generalmente no lo entienden al momento, ¿eh? Lo entienden a posteriori. Entonces, o sea, tiene que haber alguien que eso lo arranque antes. Y porque para llegar a esta capa que está más abajo necesitas tiempo, que es lo que dices tú. Porque no estamos acostumbrados a hablar a este nivel de lenguaje. Necesitas como pasar tiempo y demostrar cosas. Es decir, normalmente estas cosas hay un escepticismo siempre. Entonces tú tienes que... Yo al menos he aprendido a caminar para adelante. Entonces, incluso a veces donde nadie te está viendo eso, pues tú camina. Y en el momento que te vean solo caminando tipo Don Quijote... el Forrest Gump, ¿no? Como sí. Que exacto, se gira y hay 300 tiros. Exacto, tal cual. De hecho, esta semana pasada estuvimos, este proyecto que te he mencionado de Burgos, ¿sí? Hicimos una imagen donde visualmente grabamos donde se iba añadiendo la gente así, porque ha sido un proyecto que en poco tiempo, como el propósito es muy potente, se han empezado a añadir un montón de entidades, de personas. Pero fíjate que te intento bajar el tiro. Antes te he dicho, ¿no? Cuando haces las películas, ¿qué es lo que buscas? Y me dices, no, porque los proyectos de una residencia, es decir... Es que tienes una pluralidad de heterogénea de proyectos que es muy bestia, ¿no? Sí. Si los ves, puede ser que no les veas un punto en común. Para mí, la esencia... es la misma. Es la misma. Lo único que, tienes que a veces ponerte ciertos sombreros a veces distintos, jugar ciertas herramientas distintas, pero para mí... Es lo mismo que quieres conseguir, pero mueves cosas distintas. Bueno, es que al final son espacios, son entornos donde están llenos de humanos, ¿no? Ese es el denominador común de estos lugares. Son personas. Es cambiar la vida de personas. Y para eso tienes que entender qué necesitan. O sea, yo no voy allí a decirles qué es lo que tú necesitas y te voy a impactar. Hay veces que podemos caer en el error de decir, no, yo es que quiero generarte este impacto positivo. Digo, bueno, a lo mejor ese impacto positivo yo no lo quiero, ¿no? Entonces, pregúntame primero qué es lo que necesito y a partir de ahí ayúdame a conseguirlo. Esto me acuerdo de una anécdota que explicaba un economista muy famoso aquí en Cataluña, que decía que tiene una ONG que se iban a África como
muchos de nosotros hemos colaborado con ONGs de África y todo esto, y decían, no, mira, es que claro, nosotros ahora hemos recogido un dinero y os vamos a traer aquí unas tabletas que se conectan por conexión satélite para unas aplicaciones de inglés, para que los niños aprendan inglés aquí en el orfanato y en la escuela, y además aprenderán los animales y aprenderán también a programar y aprenderán a... Dice que la persona que estaba ahí de responsable le escuchaba, le decía, vale. Y cuando terminó de hablar, me dice, todo lo que esto me explica está muy bien, dice, pero ¿te puedo pedir que también me cambiéis los lavabos? Porque de hecho los lavabos no cierra, la puerta del lavabo no cierra, y esto es lo que hace que las niñas, cuando empiezan a tener la regla, pues no tengan privacidad y abandonen el colegio. Y este es el principal problema que tenemos. Y la lección era como... Vamos nosotros a veces a ayudar a sitios sin saber nada de lo que estamos hablando. De lo que se trata muchas veces es muchas veces no, de escuchar, ¿no? Primero de todo, para entender... De hecho, a mí muchas veces me dicen, bueno, nosotros te esperábamos que vinieses aquí a decirlo. Digo, ¿no? Yo siempre empiezo calladito y preguntando, y luego aunar a todas las personas que estén integrando el ecosistema que se va a mover y que todo el mundo esté co-creando con eso. Te entiendo muy bien. Porque aparte, la potencia que consigues si haces que co-cree el ecosistema es brutal. O sea, no tiene nada que ver con lo que tú puedas ahí intentar meter con calzador. Sí. Es que al final, si quieres que el equipo se mueva, tienes que todas las voluntades y todos los intereses se alineen. Pero yo no hablo de mi equipo, ¿eh? O sea, hablo ya del ecosistema. Sí, claro, yo pienso en equipos porque yo estoy pensando en equipos y en ecosistemas de trabajo, pero tú estás hablando ya de ecosistemas mucho más grandes, ¿no? Pero funciona igual, es decir, al final tienes que alinear cada persona tiene su postura, sus intereses, su momento de la vida. Exacto. Y esto se tiene que alinear. Ahora, es curioso, ¿no? Como por ejemplo estos espacios que decíamos, ¿no? Como el hospital y demás, que, claro, están más optimizados para el uso del hospital en sí mismo que para los pacientes, ¿no? Y es esta idea de, creo que lo que me parece novedoso es como vos traes esta perspectiva diferente, de decir, no, al revés, empecemos por cómo mejoramos la experiencia del paciente en lugar de solamente tratar de optimizar el formato del hospital, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Y de dónde surgió para vos este cambio de perspectiva? O sea, que ¿vos te acordás cuál fue el disparador que dijiste? Como en qué momento? Me lo han preguntado muchas veces. Yo te diría que no... Lo tenía muy dentro, yo creo, de mi ser, realmente. Antes de lo del bosque. Sí, siempre he estado como muy sensibilizado ante las personas que están en situación de vulnerabilidad. Igual que las personas que están bien, pero bueno, les dejo que hagan y si tienen... Pero sin embargo, la enfermedad siempre me ha movido mucho. Y no he vivido tampoco una enfermedad muy fuerte en mi familia. Solo quizá con mi abuela sí que estuve más vinculado con ella, que estuvo un tiempo en la residencia. Y allí, bueno, pues vi muy de cerca, ¿no? Cómo funcionan las residencias de mayores y bueno, ahí surgía ahí un movimiento dentro de mí donde dije, ¿cómo como sociedad hemos innovado tantas cosas y la vida para los mayores estamos haciendo esa mierda, de perdonar que hable pues así, sí, esa mierda de propuesta de vida, es indignante. Yo recuerdo el de mi abuela y era una cárcel prácticamente, ¿eh? O sea, una cárcel para algunos... Y no es por falta de medios, porque todas estas residencias privadas y demás tienen muchos medios económicos, pero lo que no hay es un enfoque de decir, oye, esta persona... Es que es un enfoque de qué representa la persona mayor en la sociedad. Que eso se ha cambiado. Antes tenía otro rol, ¿no? Que también volvemos otra vez, ¿no? Como a estudiar esa parte antropológica y natural biológica que tenemos como seres humanos, ¿no? Qué curioso, porque en otros ámbitos, ¿no? Como que uno diría, bueno, si esas personas son un cliente de la organización, en otros espacios, o sea, el cliente tiene el que diseña un supermercado, el que diseña un shopping, está pensando en que el cliente, o un casino, incluso está pensando en que el cliente se sienta cómodo, que esté consumiendo, y sin embargo no tenemos esa perspectiva cuando diseñamos un hospital o diseñamos una residencia. Están muy pensados para vender, es decir, ya están creadas las nuevas residencias. Hablamos de residencias como hablamos de hospitales, pero centrándonos en residencias, las nuevas privadas y demás son todas muy bonitas, con tipo hoteles, ¿no? Son como tipo hoteles para que, de alguna manera, el que va a contratar, lo que es el hijo de... Aunque esto está cambiando, cada vez más tú ya te vas a preparar cuál va a ser el lugar donde vas a querer envejecer. Pues está muy enfocado para ese momento de la compra, ¿no? Pero no está enfocado... Porque es que como sociedad ya hemos dado por supuesto que no tenemos nada que hacer cuando nos hacemos mayores. O sea, es un problema ya muy colectivo en nuestro inconsciente de que cuando ya vas a la resi se acabó. Entonces, esto va a cambiar porque vamos a tener cada vez más personas mayores y menos jóvenes, así que pronto... Y vamos a planificar dónde vamos a querer envejecer y cómo queremos envejecer. Esta es la clave, yo creo. Planificar los últimos 30. Claro, ¿no? Sí. Es como... Estoy en un proyecto que se habla mucho de esto, de planificar los últimos 30, porque al final es en el momento que tienes conciencia de decir, bueno, no sé cómo va a ir, pero... Lo que yo pueda decidir un poco, pues lo puedo decidir
ya cuando estoy bien, no en el momento que ya no puedes decir, ¿no? Que a veces yo pienso que hasta ahora no había conciencia de esta esperanza de vida tan alargada, ¿no? Sí. Y ahora empezamos ya. Y antes había un vínculo con la familia, que ese se ha roto totalmente ya por la involucración laboral de todas las personas, y además al nivel de estrés en el que llevamos, con lo cual se ha roto totalmente el sostén que podías tener. O sea, antes había una tribu en la comunidad del barrio, en la comunidad de la familia, luego pasó a la comunidad de la familia y la familia ya se ha roto también. Cierto. Entonces ya no hay, quiere decir, o te lo planificas tú o montas algún tipo de red de sostén o... Pero esto es, fíjate solo. Y volviendo al inicio que decía, es decir, al final, esto lo hemos hablado más veces, que es esta sensación de comunidad que se está perdiendo, que ahora cada vez es una sociedad más individual, ¿no? Más yo, y me miro para los pocos que tengo alrededor y ya está, es lo que hace además que cada vez nos sentimos más solos. Y esto afecta al tema de las enfermedades mentales, de esta situación que comentabas al inicio, ¿no? Bueno, atándolo con el inicio, pero nos está pasando, esta es la tendencia que nos está pasando. Es decir, cada vez más alienados de la naturaleza, nos volvemos más individualistas y esto nos hace estar peor. Entonces, la salida de la naturaleza parece ser el único... Sí, y fíjate qué refrescante la visión de Albert, en el sentido de que yo siempre que escucho en general de gente intentando resolver este problema, lo escucho desde la resolución común. Bueno, podemos ponerle tecnología a esto, ponemos un robot que te acompañe, que te dé charla, podemos poner un monitor para saber si se cae un adulto mayor, podemos poner... Pero esta es de las pocas veces que escucho a alguien tratando de resolverlo por el lado de decir, no, o sea, busquemos una solución humana, natural. Pero porque no les han preguntado. Pregúntale a una persona mayor en la residencia qué es lo que quieren, que te vengan a visitar tus familiares. Claro. Que alguien te coja de la mano, que la persona que te está atendiendo te coja de la mano, te escuche y te escuche una historieta que a lo mejor la has repetido 50 veces, pero que te escuchen. No quieres más. Y eso es natural, para mí es naturaleza, no es naturaleza solo es tema de plantas, es la naturaleza de nuestro ser, de que nos queremos sentir queridos. Es inteligencia natural, ¿no? Sí, es inteligencia natural. Es volver a lo natural. Pero eso es lo menos escalable, ¿eh? Correcto. O sea, porque lamentablemente, digo, en una sociedad que cada vez va a tener más mayores de los que vivirán en residencia y probablemente menos gente joven y menos personal que los pueda atender, o sea, lamentablemente es lo menos escalable es el humano. Totalmente. Como emprendedor, mi gran handicap es que mi modelo de negocio es muy poco escalable. O sea que si alguno de vuestros seguidores enfocados a tecnología me quiere dar un consejo sobre ello... ¿Sabes que esto es el desafío? Esto es el desafío. Es el desafío. De hecho... Sí, pero fíjate que la reflexión una vez y otra sigue siendo de que nos vamos cada vez a un mundo en el que todo estará más automatizado, inteligencia artificial, tecnología, etcétera, pero que el valor de las personas y el valor del ser humano es ser más humano. Si no nos agarramos a este valor y a estos principios, es que no servimos para nada, porque es que seremos sustituibles. Totalmente. 100%. Y lo bonito es que esa parte no es sustituible. Lo que te mencionaba de coger de la mano, eso no puedes. Dudo que haya ningún... No lo sé, la tecnología no sé hacia dónde irá, pero dudo que eso no ocurra, porque es una magia que pasa, esa mirada, te miro a los ojos. Yo creo que eso no ocurre. Sí. Eso lo están haciendo los animales de compañía ahora. Sí, es verdad. En sustitución de porque no lo estamos haciendo nosotros. Soy un gran defensor del contacto con los animales y los beneficios que tiene. Pero claro, están haciendo la función que no hacemos como humanos entre nosotros. Claro. Sí, pero es más individualista, fíjate, ¿no? Es como yo tengo mi perro, yo tengo mi gato. Pero te hace conectar con una parte más blandita de tu corazón, que estamos como todos muy endurecidos. Y yo te quiero preguntar, porque yo creo que en el diagnóstico y en cómo lo estás haciendo, yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando puede estar muy de acuerdo. Es como es de esas cosas que dices, claro, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a hablar con un director de una residencia, un alcalde, un director de una empresa, ¿no? Que tiene que hacer algún cambio, ¿cómo te reciben? ¿También necesitas tiempo para llegar a bajar esta capa? Porque yo entiendo, me atrevo a pensar que es bastante fría, al inicio es bastante frío, ¿o tienes que dar en la persona adecuada? Bueno, hablando ya un poco, vosotros que sois especializados en emprendeduría y demás, como estrategia de ventas, por decirlo de alguna manera, yo no hago una salida de ventas. Yo no voy a vender. Outbound. Yo no hago outbound. Yo no voy a llamar por teléfono ni a ofrecer a nadie, porque si lo ofrezco a alguien que no está sensibilizado con esto es perder el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Es decir, yo no hago eso. Yo, un poco por lo que me mencionabais, yo al final lo que he hecho ha sido hablar sobre las posibilidades que considero que se pueden hacer y a partir de ahí me ha llamado gente. Entonces el que te llama de alguna manera ya está. Es el que no está tan frío. Esto es lo que hablamos alguna vez de los niveles de conocimiento. Es decir, una persona que está fría, pues ya no la contactas. Tú vas a buscar, generas contenido para calentar a la gente, ¿no? De pasar de un nivel de conocimiento 0 a un nivel de conocimiento de, ostras, este problema lo podemos tener nosotros también, ¿qué podría hacer? Y entonces cuando la gente ya tiene este problema, te está escuchando, te conoce y tal, te llaman. Pero claro, es otro mundo a nivel comercial. Sí. Porque
Es más lento. Pero la conversación está ya encarada. Está encarada, sí. De hecho, cuando ya vienen a hablar conmigo, ya prácticamente saben muchas de las visiones que tengo yo sobre... Porque al final todas las investigaciones las desarrollo mucho. O sea, me pongo a crear como qué nuevas hipótesis se podrían hacer de nuevos tipos de residencias. O sea, ya me he avanzado como en ese proceso que haría con ellos. Claro. Hablo de residencias, pero bueno, lo extrapolamos a todo el tipo de entornos que podríamos hablar. Pero sí, al final de alguna manera es una llamada que yo te diría, ¿no? Llamada de un loco que llega a otro loco que lo conecta porque está investigando sobre eso y llega a ti. Increíble. Entonces, de alguna manera hay una comunicación fácil en el sentido que ya está muy segmentada el match. Sí. Yo, Albert, te diría que esto de la parte esta de negocio lo hablaremos otro día, seguro, vale. Porque me interesa mucho saber cómo estás haciendo todo esto. Vale. O sea que... Sí. Vamos a explotar esa parte. Sí, seguro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Ha sido un tremendo placer. Muchas gracias, Albert. Te seguiremos. Invitamos a todo el mundo a seguir ¿Cómo te pueden seguir? ¿Symbiotia? En Symbiotia, en YouTube o en Instagram o la página web de symbiotia.com. Lo dejaremos en los comentarios del capítulo para que la gente te siga, porque sin duda es flipante ver lo que haces y de la forma que lo haces, porque es muy diferencial. Todo el mundo está hablando de automatizar un montón de cosas, nosotros también. Y tú estás aquí como picando piedra y dedicando tiempo y cariño, ¿no? Que es lo que... Introduciendo tecnología también, ¿eh? Sí. Pero al servicio, como os decía, al servicio de ese foco. De este objetivo. Gracias, Albert. A vosotros. Gracias, Albert.